Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel García Maní y presentaré la ponencia titulada Sonidos de disidencia y represión, registros sonoros del 10 de junio de 1971. De las populares fotografías del 10 de junio de 1971 hay algunas muy icónicas de los hechos, como aquella tomada por Armando Lenin Salgado de un halcón que corre gritando de manera muy expresiva y del cual quizá nunca sabremos qué expresaba en su grito. Otras fotografías del halconazo han configurado un testimonio visual de los hechos y ayudado en el esclarecimiento de lo sucedido, aportando elementos para cuestionar la versión oficial, ya que en ella se puede ver la estrategia de represión y las personas que lo ejecutaron. Sin embargo, el grito del halcón de la foto de Salgado, junto con los otros sonidos que conformaban el llamado paisaje sonoro de ese día, podemos conocerlos a partir de referencias que hacia ellos hacen tanto algunos de los presentes como escucharlos gracias a los registros sonoros, en particular los cinematográficos, conocidos hasta ahora, gracias a la posibilidad del cine de verse y escucharse. Si consultamos documentales que abordan los hechos del halconazo, identificaremos que el sonido directo registrado de esa ocasión corresponde a lo que ocurría ahí. ¿Qué información pueden aportar esos sonidos al ser analizados? La presente ponencia se interesa en plantear una posibilidad de abordaje fílmico a partir de esos sonidos. Se plantea la posibilidad de apreciar su especificidad acústica como un documento sonoro que puede aportar información en sí misma, como un testimonio o en relación con otras fuentes. Lo que nos interesa es abordar al cine como un documento visual y sonoro y centrarnos en la dimensión sonora, valorándola como poco atendida pero valiosa. Se ha señalado por autores como Samuel Larsson que culturalmente se suele dar más valor a la imagen que al sonido, al menos en el mundo occidental. Por ejemplo, durante mucho tiempo se consideró el sonido como un acompañante, un añadido o complemento de la imagen fílmica. Como intentaré señalar a lo largo de este trabajo, parto de considerar que el sonido en sí mismo tiene un valor propio muy importante, y en ese sentido puede plantearse el abordaje acústico de los registros audiovisuales y estrictamente sonoros por su valor como fuente de investigación histórica y social. En particular, el presente trabajo se centra en un caso donde los sonidos aportan información por sí mismos y se propone abordar el registro fílmico audiovisual, es decir, visual y sonoro, desde su perspectiva acústica, como un documento pensado para ser visto y escuchado simultáneamente, que se ve, se escucha y que puede aportar información distinta en ambos registros. Desde la década de los 80 del siglo pasado, autores como Michel Chion reflexionaron respecto a la manera en que el sonido y la imagen conformaban un discurso audiovisual. De acuerdo con este autor, imagen y sonido funcionan como una mezcla que se influye mutuamente. Señala la importancia de los sonidos llamados acusmáticos, es decir, que se escuchan pero no se ven, para indicar que los sonidos pueden ir o no en relación con la imagen, y que funciona como una manera tanto de ampliar el espacio audiovisual como de aportar información al espectador. Chion propone el término de valor añadido a cuando la imagen cambia o modifica el sentido a partir de los sonidos que se escuchan simultáneamente. Por su parte, Rick Altman enfatiza la importancia de los sonidos en el relato audiovisual y se ha detenido a reflexionar respecto a la materialidad del sonido en el cine, al sostener que la llamada banda sonora, conformada por la totalidad de sonidos sincronizados con la imagen en movimiento, se trata de una representación que quedó registrada en un documento, es decir, un objeto que está mediado por cuestiones tecnológicas, humanas, estéticas, entre otras. La importancia de los sonidos en el cine, como menciona Larsson, va más allá de las simples voces o el acompañamiento musical. También se compone de ambientes, sonidos incidentales e incluso silencios. En otros lugares he expuesto la propuesta de abordar a los sonidos y en específico al sonido en el cine como una fuente de investigación. He propuesto que los sonidos registrados en el soporte fílmico son representaciones sonoras de referentes acústicos. Su valor como fuente radica no en su capacidad de acompañamiento a la imagen, sino al considerar a los sonidos registrados como huellas de referentes acústicos, las cuales pueden ser interpretadas. No implica que se puedan escuchar directamente los sonidos del pasado o que los registros sean el paisaje sonoro en sí. Se trata de representaciones acústicas grabadas en dispositivos tecnológicos. Esta propuesta se enmarca en el creciente y reciente interés por estudiar los sonidos dentro de disciplinas como la antropología, la historia, la sociología, el urbanismo, entre otras, contribuyendo así a los llamados Sound Studies. La revalorización de la dimensión sonora del mundo como una forma de conocimiento y de percepción, así como una necesaria sensibilidad acústica, ha crecido a lo largo del siglo XXI y puede rastrearse a partir de la adopción, reformulación, crítica y adaptación del concepto del paisaje sonoro, entendido como el entorno acústico de un sitio por Raymond Murray Schafer. Es entonces que la propuesta de percibir al mundo a partir de los sonidos se involucra con una perspectiva social, histórica y cultural, incluso política,
retomando a su vez la importancia de los estudios sobre el espacio en su dimensión social. Los mensajes acústicos son capaces de transmitir mensajes a largas distancias de manera simultánea sin necesidad de la vista, incluso atravesando paredes u otros obstáculos. También tienen la capacidad de identificar personas, objetos, dispositivos solo con escucharlos. Una característica más es que son efímeros, ya que en realidad se van por el aire, no quedando ningún registro de ellos. Los sonidos permiten identificar el movimiento, las distancias, las intensidades, y se suele considerar que la escucha es subjetiva debido a que dependerá mucho del lugar desde donde se escuchan los sonidos para su atención. Para atender la propuesta que consiste en escuchar el paisaje sonoro del Jueves de Corpus de 1971, debemos atender una situación favorable. Este paisaje sonoro quedó registrado en las grabaciones de sonido directo, es decir, el sonido registrado directamente en el lugar de los filmes que documentaron los hechos de esa fecha. No obstante, en otras ocasiones no se cuenta con la misma posibilidad, por lo tanto, se impone una búsqueda de otros tipos de fuentes indirectas que describan o refieran los sonidos de ese día. También es importante apuntar a la importancia del sonido en las movilizaciones sociales, el cual se trata de un tema que se puede desarrollar mucho más y que aquí solo interesa señalar. En estos casos se da una serie de prácticas relacionadas con el sonido que son particulares y se aprovechan algunas de las características de los mensajes acústicos. Al salir a la calle para demandar, recordar o manifestarse, se suelen producir sonidos particulares como una forma de hacerse notar, de hacer llegar su mensaje a muchas personas simultáneamente, difundiendo consignas, canciones y gritos para hacerse escuchar. En ese sentido, hay que entender a 1971 como parte de las movilizaciones sociales a lo largo del siglo XX, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional, y considerar que el halconazo será parte también de la cronología de movilizaciones como un referente para posteriores marchas. Esta en particular, al tratarse de un movimiento estudiantil relacionado con la juventud de principios de los 70, estuvo directamente relacionado con el 68. Evidentemente también cuenta con particularidades de sus referentes sonoros identitarios propios de las marchas estudiantiles y particulares de esta ocasión, que sirvieron para cohesionar mediante consignas, porras, gritos y concretar la movilización, unificando las voces juveniles que salieron a tomar las calles en un grito de protesta común. Los jóvenes salían a gritar y a romper el silencio que les fue impuesto violentamente desde la autoridad. Las consignas, junto con canciones, volantes, pancartas, pintas y porras, además de su función identitaria, permitían comunicar al público y marcar la presencia de manera activa, difundiendo el programa ideológico y de protesta de los movimientos estudiantiles, en particular, y sociales en general. No hay que olvidar que se dieron prácticas comunes, repetidas o adoptadas en todos ellos, y con sus propias particularidades. Al ser prácticas conocidas y compartidas, se desarrolló una conciencia de valerse de ellos. Los gritos y vociferaciones de los jóvenes manifestantes pueden interpretarse también desde un punto de vista simbólico, como una juventud que rompe el silencio, que sale a las calles y grita, que se moviliza tomando el espacio mediante sus sonidos, toma decisiones, se queja, protesta. No olvidemos que se trataba de sonidos de protesta. El 10 de junio de 1971 tiene como particularidad ser un momento en que los jóvenes tomaban la calle después del 68. Hay testimonios fílmicos que permiten escuchar el paisaje sonoro de esta movilización de manera similar a los que existen en 1968 y que son reunidos en El Grito, ese documental hecho a partir de materiales filmados en ese año. En esta grabación de sonido directo aparecen muchas consignas de los estudiantes, la manera en que se organizaban y sonidos de la represión, lo cual abre la posibilidad de utilizar al cine como un testimonio sonoro, tomando en cuenta que sonido e imagen se complementan mutuamente. Los estudiantes marchando pueden escucharse gritando consignas y pueden verse a los contingentes mientras se escucha una representación de los sonidos que sucedían. Se puede conocer sonoramente la algarabía y el terror, porque el temor y la violencia también se escuchan. En cuanto a los filmes que documentan el Jueves de Corpus, se revisará en particular el registro realizado por el camarógrafo polaco y corresponsal de la NBC, Tony Halik, el cual se recuperó tras una búsqueda realizada por Jesús Martín del Campo, quien comentó al periódico La Jornada que rastreó este material fílmico en medios estadounidenses, pues recordaba que estuvieron presentes reporteros de ese país. El material fue comprado para su incorporación al documental producido por Canal 6 de Julio y titulado Halcones, Terrorismo de Estado, y se encontraba en 16 milímetros, a color en muy buen estado. Da cuenta de la conformación de la marcha y su desarrollo hasta la represión. En este material documental, el registro audiovisual de Halik se reutiliza de tal manera que el audio complementa la imagen de manera recíproca y es usado para ambientar la escena, pero también permite escuchar y seguir con ese paisaje sonoro, a lo que se sabe que sucedió.
Si bien podemos pensar que existen otros registros, ya que, como he apuntado en otros lados, hay noticias de que se grabaron otras imágenes, por ejemplo en el documental se ocupan imágenes en blanco y negro, y al menos se tiene conocimiento de camarógrafos de otros medios estadounidenses, como de la CBS y del Canal 2 de Mexicano, o del estudiante del CUEC, Sánchez Ariza, que llevaba a la marcha las cámaras de esa escuela, y testimonios de otras personas que grabaron en formato de 8 milímetros. Pero también hay testimonios que apuntan a que este tipo de filmes se estuvieron recogiendo por la Secretaría de Gobernación con el pretexto de ayudar con ello en la investigación. Tony Halik fue golpeado por los halcones y su golpe quedó registrado, junto con su grito de dolor y desesperación, mientras se escucha un grito de «tira la cámara». Recordemos, ese día los reporteros fueron un objeto claro de la represión. Halik registró desde el momento en que los estudiantes dan su testimonio en inglés antes de salir de la marcha y señalan que fueron solicitados de esta manera porque era un medio estadounidense. Además, la organización de los contingentes en las escuelas del IPN fue registrada por Halik, los preparativos de la marcha, el desarrollo de las pancartas y las formaciones en los distintos contingentes marchando. En particular, es valioso el registro del trágico momento de represión por parte del grupo de halcones y permite percibir a ese grupo atacando, la organización y comunicación que mantenían con la policía y otros agentes, la estrategia seguida y la brutalidad de la represión. La imagen aporta el rostro y el sonido a la voz de los sujetos involucrados ese día en ambos lados. El sonido directo registrado por Halik permite percibir las voces de los estudiantes a quienes se les pidió que hablaran en inglés y ofrecieran su testimonio respecto al porqué de la marcha o si consideraban si había libertad y democracia en México, y realizó el seguimiento, permitiendo escuchar las Goyas, Huelums y algunas otras consignas, mientras escuchan sus testimonios de fondo. También se logran percibir el bullicio de la inquietud mientras se organizan y se preparan para salir. Durante el desarrollo de la marcha, se registraron algunas consignas coreadas, como México Libertad y la consigna acústica identitaria del estudiantado de la universidad, la Goya, y del Politécnico el Huelum, así como el momento emotivo en que coro cantan el himno nacional mexicano. Particularmente podemos señalar el caso de la consigna no que no sé que sí ya volvimos a salir, de la cual Joel Ortega comenta que surgió en ese 1971, implicando que los jóvenes volvían a salir a las calles después del 68. A decir de Ortega, este grito perdería sentido años después. Otra específica podría ser la de Echeverría, güey. Otra fuente sonora, no audiovisual, fue la intercepción de las comunicaciones policíacas que hicieron y registraron los estudiantes. Se señala que los estudiantes de ingeniería la realizaron desde las instalaciones de la escuela, es decir, no estuvieron presentes durante la marcha. Este documento sonoro cumple con las características estandarizadas de ese tipo de comunicaciones. Al identificar y grabar las señales de onda corta utilizadas por la policía, la grabación es imperfecta. En el libro Operación 10 de junio, Gerardo Medina ofrece una explicación de las claves usadas, las personas involucradas y referidas en las comunicaciones y los números telefónicos mencionados, todos los cuales concuerdan con otros registros. Medina señala que la grabación fue objetada, aduciendo que en ellas no siempre se utilizaban claves para referirse a personas y instrucciones, a lo que el autor contesta que al calor de los hechos se olvidaba hacerlo. También se criticó que haya varias versiones de las grabaciones. Contesta Medina que seguramente fue porque varios grupos de estudiantes fueron quienes grabaron y porque la policía utiliza distintas frecuencias para comunicarse. Se demuestra con estos registros la estrategia que se ha sostenido en investigaciones posteriores, ya que concuerda con todos los datos hasta ahora conocidos. La grabación aporta la posibilidad de generar conocimiento por un soporte exclusivamente sonoro. Aunque existen transcripciones de este audio, por ejemplo en la tesis de Vanessa Leira, en el libro de Medina y en el mismo informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado, realizado a mediados de los años 2000, remiten al audio en sí, el cual aporta más información que solo las voces. En el audio se escuchan valores de los sonidos, los cuales se pierden en la transcripción. La grabación ha sido incorporada a los documentales, fomentando su difusión, y gracias a ello es posible escuchar también el tono en que se habla, la respuesta de las personas involucradas y el ambiente de fondo como los disparos y los gritos, además de constituir un aporte dramático especialmente fuerte al ser usado testimonio sonoro directo para complementar el relato de los hechos. En los documentales 10 de junio Crimen de Estado y Halcones Terrorismo de Estado, la grabación es usada como un valor para desmontar la verdad oficial. Es incorporada reutilizándola como recurso más que para demostrar lo que se conoce que sucedió. De esta manera se le asigna un valor a este audio como fuente sonora solo por lo que en ella quedó registrado de las voces y otros sonidos, no necesariamente en relación con la imagen, es decir,
el sonido tiene un valor como documento. De igual manera, en el informe de la Fiscalía se citan estas comunicaciones, asignando un valor probatorio a este documento sonoro. Lo interesante es, además de ello, que no es necesario verlo, ni está por escrito, solo basta con lo que se escucha. La validez asignada es en parte debida a que se trata de un documento consistente en relación con las investigaciones documentales en archivos, respecto con los testimonios orales y con los filmes registrados en el momento de los hechos. No solo confirma lo que se puede conocer, sino que aporta información distinta. En este registro puede escucharse la voz de la represión, de los sujetos responsables que implementaron la estrategia, los distintos mandos y jerarquías que se llegan a nombrar o son referidos por nombre. Permite advertir la manera en que los jefes policíacos controlaban y tomaban decisiones a partir de lo que escuchaban, pues confiaban en lo que les relataban otros agentes que sí estaban en el lugar de los hechos y a partir de ellos tomaban decisiones como cuándo atacar o cómo coordinar la estrategia. Demuestra la manera en que solo conocían los hechos a partir de lo que escuchaban, así como la manera en que los agentes describían lo que sucedía verbalizando y cómo relataban lo que les interesaba saber a las fuerzas represoras, preguntando por los agentes sobre heridos o sobre los policías. Además, queda registrado el conocimiento de la estrategia y la coordinación que mantuvieron ejército, policía, tránsito y halcones, pues constantemente se hacían referencia a estos organismos. El seguimiento estudiante venía a lo largo del día por casi toda la ciudad. Es decir, no se limitaba a lo que sucedía afuera de la normal, y es un ejemplo de cómo mediante los sonoros se puede tener el control de una situación a distancia, así como conocer lo que sucede de manera simultánea en muchos puntos, como una estrategia de control y vigilancia para trazar y dar seguimiento a las estrategias trazadas. En este sentido, los estudiantes lograron acceder a la posibilidad de interceptar e interpretar lo que desea la autoridad, no desde la manifestación, sino desde su escuela, advirtiendo no solo la confirmación de la estrategia planeada y coordinada, sino difundiéndola un día más tarde. Como se mencionaba, el sonido no solamente aporta datos de lo que se dice en palabras o de los distintos sonidos que se acompañan, los cuales por cierto no son aislados, sino que se reúnen configurando entramados sonoros. Más que una labor estrictamente descriptiva, se propone tratar de interpretar esos sonidos, buscar matices, interesándose en sus detalles, tampoco concibiéndolos como una simple curiosidad. De esta manera, podemos señalar la posibilidad de encontrar no solo el qué se escucha, sino el cómo se escucha. Matices, entonaciones, variaciones, modificaciones de acuerdo con la distancia, el movimiento, etc. Esta labor de interpretación nos permite conocer información del espacio, del momento en que fue grabado y de las acciones, los disparos, los gritos, las ambulancias, las patrullas, por lo que aportan datos de los actores involucrados, por los dos lados, estudiantes y policía. Al acompañarlo con la imagen y movimiento de fotografías, se complementa una dimensión que es añadida, lo que se escucha en ese momento y lugar. Si partimos de que no todo lo que se ve se escucha y no todo lo que se escucha se ve, entonces podemos pensar en la complementariedad de estos dos tipos de registros y en un resultado que se nos muestra en donde se ve y se escucha una mezcla de relatos. Por otro lado, aporta información que no se tiene solo con lo visual, por ejemplo las consignas de los estudiantes y de los halcones. Una parte muy importante es la de los sonidos que emiten las autoridades y que les son exclusivos. Como mencionamos anteriormente, la policía, el ejército y las instituciones de seguridad en general adquieren dispositivos sonoros y prácticas sonoras que les son exclusivas para ellos y que les permiten, o al menos lo buscan, mantener el control social. Muchas veces tienen la consigna de tener un sonido que se imponga, que resalte sobre los otros para tratar de controlar, de hacerse notar, de llamar al orden. En este sentido, lo que encontramos es el testimonio del uso por parte de la policía de altavoces para informar a la multitud, tanto estudiantes como vecinos, los cuales son referidos por varias fuentes. En otro sentido están los registros directos de la grabación de Halleck, donde es posible escuchar ambulancias y patrullas, las cuales utilizan sirenas cuyos sonidos les serán exclusivos, como una forma de anunciar que están ahí, de hacerse notar a grandes distancias aunque no haya visibilidad. Y también permite establecer la estrategia que consistió en que los estudiantes dentro de la normal, al escuchar y ver las ambulancias, pensaron que aportarían ayuda, pero se trataba de vehículos que llevaban policías. En las grabaciones policíacas es posible escuchar la firmeza de las órdenes, la cronología de los hechos, la toma de decisiones, la jerarquía en la organización, pero incluso se distinguen los disparos de francotiradores. Entre las órdenes registradas, algunas dichas en tono firme de orden, otras preguntando por el momento adecuado para implementar lo planeado. Entre otras frases se pueden escuchar las de ataque, las que hacen referencias a grupos de halcones o a los heridos. Uno de los puntos más relevantes respecto al sonido es el de la emotividad.
se suele considerar a los mensajes sonoros como más emotivos. En los testimonios sonoros del 10 de junio nos es posible escuchar el ambiente del momento a lo largo de la manifestación. Como se mencionaba, en el paisaje sonoro los sonidos se mezclan, se entretejen creando una suerte de madejas de sonidos que percibimos. Por lo tanto, al intentar descifrar e interpretar esos sonidos que constituyen el paisaje sonoro, podemos perder de vista la impresión acústica que dan estando todos ellos juntos conviviendo. De tal manera que si atendemos el mensaje sonoro registrado por Halleck en su filme y usado en los documentales, encontramos tanto la inquietud y el ambiente festivo del inicio de la manifestación como el terror de la brutal represión policíaca. El júbilo, el ímpetu inicial de la manifestación se percibe como sonidos que dan una impresión festiva, como la energía de una juventud que se volvía a reunir. Durante la manifestación, llaman más la atención los coros gritados por la multitud como el de México Libertad, usado como bandera, y que fue la voz de una generación que sale a la calle a exigir su derecho para manifestarse, pese a las amenazas de represión. Decide alzar su voz y no callar, y el enojo y la justa insatisfacción por sentirse no tomados en cuenta. Son los gritos que se intentaron callar en el 68 y en el resto de las represiones. Voz que sale de un ámbito académico, de la escuela y la universidad, de una juventud para tomar la calle y gritar su mensaje que lo sepa la sociedad. Apropiación del espacio mediante los sonidos, los gritos para dar a conocer sus inquietudes y manifestar públicamente su rabia, sus demandas y tener un papel activo en la sociedad. De una juventud que no piensa seguir callada y que es unificada por un simbólico grito de México Libertad que intentaba condensar, como lo suelen hacer las consignas gritadas en las marchas, aspectos de identidad, México, y una demanda, aspiración o reclamo, libertad. Quizá el momento más emotivo, tanto por lo mencionado en fuentes escritas como por lo que se puede escuchar en el sonido directo, es cuando se canta el himno nacional. De acuerdo con testimonios, comenzaron a entonar el himno frente a los granaderos, en parte como un recurso que había funcionado anteriormente para evitar la represión, al tratar de lograr una identificación entre policías y estudiantes. Paradójicamente, el himno tan bélico, un soldado en cada hijo te dio, se entonaba con la intención de funcionar como un elemento de identidad entonado al unísono por miles de estudiantes, señalando que son mexicanos, apelando a la patria. Halleck alcanzó a grabar los gritos de Che 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 Guevara, los cuales fueron entonados por los halcones como parte de su estrategia para hacerse pasar por estudiantes y así justificar lo sucedido como un conflicto entre grupos estudiantiles, tal y como fue la versión oficial durante décadas. Los gritos de ataques como halcones no se escuchan, pero hay testimonios de ellos. Los gritos, la desesperación, el ambiente de terror e incertidumbre al escuchar todos los disparos y golpes y gritos pero de dolor de los muchachos, los podemos percibir en un ambiente de terror y ayudan a recrear y dar una idea de la atmósfera que se experimentó en ese momento. Como conclusión final, queda la reflexión sobre la posibilidad de valerse de los testimonios sonoros, en particular los fílmicos, como fuentes para la investigación y su capacidad para complementar lo conocido, o bien dar nuevos datos al respecto de los procesos sociales involucrados. Además de ello, es importante notar que, más que una simple curiosidad, los sonidos también aportan datos y conforman una perspectiva de estudio importante, revelando la posibilidad de reflexionar en perspectivas cotidianas poco atendidas. En pocas palabras, se propone una manera de escuchar la historia, pero también de incorporar otras maneras de pensar, de percibir, de sensibilizarnos para abordar los registros, en este caso fílmicos, cuestionando no solo lo que conocemos, sino las posibilidades de hacerlo. Muchas gracias.